¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos contigo este principio de conversación? Pues mira, me llamo Pip, el Negrito. Pip, el Negrito. La primera pregunta que hacemos a nuestros invitados tiene que ver siempre con el mar, Ajá. porque este programa se llama El Faro. ¿Qué relación tiene este Pip, el Negrito, con el mar? Bueno, muy directa. Pip, yo amo el mar tanto como lo temo, y de hecho el peor momento de mi vida lo pasé abandonado en alta mar, en donde al cabo de un rato de terror prácticamente morí. y según palabras textuales mías, dice, pasado un rato vi la esencia de todo, o algo así dice. Sí. Y no expliqué nunca qué era aquello. Pero vamos, creo que es más bien el terror. Sí, ¿puedes describirnos esa escena? Porque efectivamente a mí también me parece una escena terrorífica, lo de estar Sí. perdido en alta mar. Sí, bueno, yo era grumete en un barco ballenero. Y entonces me aterrorizaba el mar, y es que además ir a cazar una ballena en una especie de paquebote de 5 metros escasos y yendo contra la ballena, es decir, te tienes que acercar a la ballena que se acerca a ti y tú vas de espaldas remando a toda marcha, y después con un arpón se lo tienes que intentar clavar a la ballena, que tiene del orden de 40 centímetros de grosor de piel, y después, en que se quede enganchada la cuerda con el arpón, perseguirla hasta que se desangre y poco a poco matarla. Bueno, todo esto me aterrorizaba enormemente. Pero peor que eso fue mi intento absurdo de tirarme al mar para no ir detrás de la ballena, porque me dejaron. Yo era menos importante que el aceite de ballena. Me dejaron, estuve un par de horas en la mar tranquila. Es una contradicción, la mar es muy tranquila, tú flotas en alta mar perfectamente, pero el terror es tremendo, o sea, te puedes morir de miedo. Lo llamativo siempre de los barcos balleneros es lo pequeño que son en comparación con el animal que persiguen. Sí, un barco ballenero debe ser ágil para poder perseguir a una ballena, por todo el mundo además, ¿no? Pero es una vida tan tremenda como bonita. Hay algo muy desesperado en los barcos balleneros, sobre todo en mi época, te estoy hablando de 1850 y tantos, en donde todo estaba lleno de gente que vivía al margen de la sociedad y se enrolaban en los barcos balleneros, pues o perseguidos por la justicia o a punto de morir de inanición, con lo cual se te endurecía mucho la mar. Y un barco después es como un teatro. Un barco es un sitio donde despliega las velas, donde las varas, depende todo de toda la tramoya que tiene el barco, el velamen, el sitio donde se amarra, y poner rumbo perfecto hacia tu objetivo, ¿no? Es muy bonito navegar. Pip el Negrito Sí. ha dicho, era el menos importante porque era negro. En parte sí, el autor que me escribió, además, de alguna manera reivindica en un país como Estados Unidos, que es donde se escribe por primera vez, la negritud con este personaje. Y además tiene un referente lejano muy bonito, que es el loco de las comedias, de las tragedias de Shakespeare. El capitán de mi barco tiene mucho que ver con el Rey Lear de la tragedia de Shakespeare, ¿no? Y yo tengo mucho que ver con el loco del Rey Lear. ¿Por qué has escogido este seudónimo para arrancar esta conversación que parece un libro de cómic, la verdad, este principio de conversación con nuestro gato pardo hoy? Se ha llevado mucho al cómic, mi historia. Sí. Mi historia se ha llevado mucho al cómic. Ya desvelo, todavía no desvelo, ¿no? O sea, yo soy Pip, seguiré siendo Pipón. Tú cuéntanos, me gusta. Sí, tú cuéntanos por qué has elegido este seudónimo, qué es lo que te hace sentir a gusto dentro de la piel de Pip el Negrito. Pip el Negrito representa el miedo, al fin y al cabo. El miedo desde la ingenuidad. Y yo creo que es una emoción muy fuerte, fortísima el miedo. Y posiblemente con el amor sea la emoción más fuerte, y muchas veces el miedo en realidad es un resorte fisiológico del cuerpo para estar alerta y para protegerte y para sobrevivir.
pero se utiliza el miedo, como casi todas las emociones, por parte de los demás, que tienen o más dinero, o más posición, o más altura, o más músculos que tú, para tenerte a sus pies. Y Pip es una persona que simboliza todo eso, ¿no? La esclavitud, el miedo, pero la posibilidad del salir de todo aquello también, ¿no? Es un personaje tremendo. Se vuelve medio loco en la travesía, de miedo. Bueno, es interesante. Habrá muchos oyentes que habrán reconocido con estas pistas: Pip en negrito, una ballena, un barco ballenero, siglo XIX, a Moby Dick. Sí, claro. Mi capitán es Ahab. Llevada al cómic muchas veces, una novela de Melville. Pero ¿por qué Andrés Lima elige justo en esta entrevista a Pip y además dice: me siento muy bien en su piel? ¿Tú tienes miedo? ¿Has sentido alguna vez lo que es el miedo? Sí, yo creo que sí, muchas veces. El miedo muchas veces te impulsa. Yo muchas veces he pensado que el riesgo, por ejemplo, en tu profesión, el hacer personajes o montar obras que te exceden en categoría, y entonces, es decir, intentar abarcar mundos como el de Moby Dick, a veces el mayor impulsor es el miedo, es decir, darle la vuelta al miedo puede ser muy interesante. Yo no me reconozco en Ulises ni en estos hombretones así corajudos. No, me veo más en una persona cualquiera que tiene miedo ante la vida y que tiene que ponerse las pilas para superarlo. Creo que la valentía está más en enfrentar el miedo que en tenerla de nacimiento, que no tiene tanto mérito. Y llevar al teatro Moby Dick además tiene un alto componente de riesgo, porque hay muchas cosas que no puedes llevar al escenario. Por ejemplo, bueno, la ballena, entiendo que la puedes llevar con la imaginación, pero no cabe. Sí, tienes toda la razón. Mira, hay muchas cosas que nos dan miedo porque no las entendemos. Yo en un principio no entendía Moby Dick, pero sí las sentía, que es algo que para mí tiene mucho sentido. Es decir, muchas veces acepto un reto artístico o me apetece hacer algo porque siento algo con ello. Para situar a los oyentes, sí. Andrés Lima, cuéntanos cómo surge este proyecto, que ahora está en los escenarios. Para situar al oyente que habrá empezado igual un poco desconcertado, sí, pensando en este Pip negrito. ¿Cómo se os ocurre llevar Moby Dick al teatro? Pues mira, surgen a la vez y paralelamente de dos maneras. La productora Focus, que es la que produce este espectáculo, me ofrece el poder llevar a cabo con José María Pou haciendo de Capitán Ahab Moby Dick, que es un proyecto que llevan acariciando hace mucho tiempo. Y por otro lado, Juan Cabestany, colaborador mío de toda la vida desde Animalario, me llama prácticamente con un día de diferencia diciendo: oye, estoy súper obsesionado con llevar tengo un montón de folios escritos sobre la adaptación de Moby Dick. Y yo no me lo podía creer. Digo, ¿cómo puede ser que a la vez surja esto? Mi tarea consistió en aunar los criterios de la productora con la del escritor y nos pusimos a hacerlo. Y Pou es fundamental en ello, es decir, es un encargo para Pou, porque el sentido que tiene esta adaptación de Moby Dick, que es algo inabarcable, son 700, 800 páginas, sí, según la edición, es basar toda esta aventura en el personaje de Ahab, en este personaje tan excesivo, tan shakespeariano, y que habla tan mal del ser humano como bien. Esto después, si quieres, te lo explico, pero es más o menos inexplicable como el ser humano. Como el ser humano, efectivamente. Sí, es un hijo de perra, como dicen muchos, sí, enorme, pero al mismo tiempo es un hombre capaz de cualquier cosa y eso es valorable. Y entiendo que Poe, casi por su físico, tiene esa capacidad de hacer creíble, sí, alguien tan grande que puede parecer tan fuerte, sí, tan visceral, pero a la vez saca la ternura en los personajes, puede hacer fácilmente creíble ese personaje, sí, con esa dualidad, ¿no? Sí, Poe entendió enseguida también el terror que supone hacer Ahab. Ahab es un personaje presa del terror. Y precisamente por eso se enfrenta a ello. Es un personaje muy oscuro, es un personaje que va directamente camino hacia la ballena blanca, que en muchos de los casos no es otra cosa que la muerte. Sí. Entonces y de hecho él va vaticinando su propia muerte y cómo muere y le da un sentido religioso, místico, pero al final se encuentra con los ojos de la ballena, que no son otros que los suyos mismos,
y hay algo muy bonito, muy humano dentro de este personaje, ¿no? Que antes hemos criticado enormemente porque se cargaba toda la tripulación, o sea, la hijo Perret no se la quita a nadie. Pero Poe es de esos actores que todavía pueden llevar a cabo este tipo de personajes, no solamente como persona, que contiene todos los ajables del mundo y más, sino porque se necesita un tipo de actuación que ya no se ve mucho. Es decir, asimilar o asumir todas las contradicciones de ese personaje, sentirlas, transmitirte la emoción y a la vez el gusto por el recitar, el gusto por dominar la palabra y contarte el cuento, eso no es tan fácil. Andrés Lima, vamos a tu infancia. Bueno. Si te acuerdas. Me acuerdo es de una mucho, broma. sí. Tú vivías en una casa donde había un pintor, que era tu padre. Sí. ¿Eso cómo se traduce en una vida familiar? ¿Es una casa que huele a, es una casa que óleo, que huele a óleo y a guarrás? guarrás? De hecho, un amigo de mi padre guardaba el aguarrás lo reciclaba, lo compraba lo más barato posible y rellenaba las botellas de Gordons. Sí. Y un amigo vino un día tan contento y tal y se echó un cubata de Gordons. ¿Qué dices? Sí, hubo que llevarla al hospital, claro, a hacer un lavado de estómago. Pero sí, olía a óleo y a guarrás, esto lo tengo muy, muy presente. Y bueno, me ha sorprendido completamente, no sabíamos que íbamos a hablar de mi vida. Pues sí, mi padre, lo que pasa es que mi padre después era un poco ajab y emigró, es decir, se fue por esos mundos de Dios, era pintor y mi recuerdo de él llega prácticamente hasta los 12, 13 años, el compartir la vida con él, aunque era intermitente, él iba y venía mucho, y después al final de su vida, que sí que compartir los 4 últimos años de su vida. ¿Y en tu casa tienes cuadros? ¿Eso despertó en ti afición por el arte o por la pintura? Hombre, evidentemente sí. Yo, en general, casi todo lo que veo. Hay una cosa importante en teatro que es, como dice mi amigo Valentín, que es el iluminador con el que trabajo siempre, que es previsualizar, es decir, ver antes las cosas antes de hacerlas. Intentar ver qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y esa cultura me viene de mi padre también, o sea, y hay una mirada pictórica, de estar acostumbrado desde pequeño de ver cómo se monta un lienzo, en qué se basa, cuál es la mirada de un pintor a la hora de hacerte un retrato a ti mismo, de tener que estar horas quieto para él, etcétera, etcétera, de ver cómo se hace pintura con las cosas más extrañas. A mí me fascinan las espátulas con el óleo, que es algo muy difícil de manejar y que es a brocha gorda, digamos, ¿no? Y después, bueno, las visitas... Que se hace además sobre la paleta con ese sonido... Sí, es precioso. Raspando la madera, ¿no? Sí. Y las visitas al Museo del Prado, ¿no? Como ver donde Velázquez de repente ha pintado encima de donde había pintado y ver el gato de las hilanderas donde estaba antes, porque lo puedes ver, o ver la cara de Cristo en la rodilla de las sombras de Cristo, que son anécdotas, ¿no? Pero recuerdo con mucho amor la visión de muchas, digo horas, igual eran minutos porque de niño te cansas, pero como una fijación, el jardín de las delicias del Bosco, ¿no? El estar delante de ese tríptico alucinante. Que no entenderías, claro, pero hay algo que te subyugaba. Pues mira, ahí hemos hilado, porque precisamente creo que mi acercamiento al arte no viene por la razón, sino todo lo contrario, sino por la sensación. Nunca he entendido exactamente el jardín de las delicias y el motivo me entera hace bien poco y no del todo, pero toda esa sucesión de imágenes preciosas y grotescas para mí es un mundo muy especial. Andrés Lima, me decías antes de comenzar el programa, cuando hablábamos de que hoy hablaríamos del cómic, me decías, pues sí, pues muy bien, porque yo me he criado leyendo cómics. Sí. ¿Qué cómics? Pues mira, lo primero que de todo recuerdo son los tebeos, ¿no? Y la familia Cebolleta, las hermanas Gilda y todo este tipo de cosas, ¿no? La familia Trapisonda, Cerro del Percebe, Anacleto, todas estas cosas. Rompetecho me encantaba. Siempre me encanta y pienso que es un personaje de Samuel Beckett, Rompetechos, perfecto. Carpanta. Siempre tenía hambre y siempre se le escapaba el bocadillo. Y después Periquita, por otro lado, que era más de mis hermanas, eran más mayores. Pero yo con lo que me siento más identificado es con Asterix, Obelix y Tintín, que son un trío que no tienen nada que ver, pero son un trío. Es que lo habéis dicho, tantos invitados, que de hecho fuisteis vosotros hablando de Tintín, quienes nos disteis la idea de
de dedicar un programa entero al cómic. Hay una generación entera marcada por Tintín y por Asterix. Hombre, Hergé es un pintor increíble, y de hecho hay muchos términos que manejo con mi amigo Valentín de nuevo, y con Beatriz San Juan también, que es la escenógrafa, que hay muchos términos que manejamos estéticos que vienen de Hergé directamente, y después los guiones de Asterix y Obelix son insuperables. Oye, Andrés, aunque no te lo creas, casi estamos en el final de la entrevista, en la que hemos hablado de Moby Dick, de pintura, de cómic, y querría hablar de tu próximo proyecto, Shock, que es una... No sé si queda muy facilón decir una crítica al capitalismo o es un análisis del sistema capitalista. ¿Qué es? Espero que sea las dos cosas. Es una revisión y es sobre el capitalismo duro, más o menos, con el capitalismo que le llama Naomi Klein del desastre, es decir, el neoliberalismo que empieza a pujar después de la Segunda Guerra Mundial a través de la Escuela de Chicago y viene arrasando hasta hoy en día. Y los Chicago Boys ya están en Brasil, ya son parte del gabinete de Donald Trump. Y están casi entrando por la puerta aquí en las próximas elecciones, o sea que es algo que hay que mirar, revisar, mirar con una mirada crítica, porque no porque sea algo ajeno a nosotros, sino porque nosotros compramos ese sistema. A mí eso es lo que me preocupa, que estemos inmersos dentro de eso. Durante un tiempo se hablaba del desgaste del capitalismo. De hecho, es muy posible se estudiaba que estuviera ya como agonizando, ¿no? Pero no parece. Es como Moby Dick. Y además desgastándose e incluso muriendo es cuando más sentido tiene. Cuanto menos capitalistas quedan, estos tienen muchísimo más poder. Pero bueno, es un poco frívolo hablar de eso así. La historia se centra en cómo ese neoliberalismo ha ido adoptando diferentes figuras y a través del shock, que es o a través del golpe, o del golpe de Estado, o del golpe en la mesa, o como quieras llamarle, y a través del electroshock y la tortura, se ha ido instaurando, y el primer experimento fue América Latina, ¿no? En el 70, en los años 70. Y entonces también es un homenaje a Allende, es una revisión del golpe de Estado del 11 de septiembre y posteriormente de la Operación Cóndor en Argentina. Despedimos siempre la entrevista preguntando a los invitados quién ha sido, o es, o qué, el faro de su vida. Ostras. El amor, sin duda alguna. El amor de las personas, las mujeres y los hombres que he amado. Y el de mi hija, evidentemente. Me hace gracia porque estamos en 14 de febrero, que debe ser una fecha que te espanta. Bueno, mira, nunca me he fijado demasiado en el Corte Inglés en este sentido. Pero al final siempre las fechas se aprovechan para algo, ¿no? Y entonces, sí. Bueno, es que ¿qué se le va a hacer? Sí. Pero bueno, que sea para bien el Día de los Enamorados, no es el Día de la Guerra, al fin y al cabo. Andrés Lima, muchas gracias por haber venido esta madrugada al Faro. Buenas noches. Gracias a ti.